Well, there were all those stories at the time. There's stories about almost everything. Yeah, that's the About thing. how you didn't get along, you had No, didn't like one no, another. we didn't get along. We were four guys. We had rows. Detrás de la gloria y los éxitos inmortales de los Beatles, hay muchos secretos que nunca se han revelado. A sus 84 años, Ringo Starr, el corazón de la legendaria banda, ha decidido romper su silencio de décadas para compartir hechos sorprendentes. ¿Qué ocurrió entre los cuatro miembros que el público nunca ha sabido? ¿Podría ser esta la pieza final del rompecabezas para resolver el misterio que se esconde tras la ruptura de la banda más icónica de la historia? Acompáñenos a explorar esta historia jamás contada. No olvide seguirnos para no perderse los interesantes secretos que se esconden tras ella. Años de infancia. En primer lugar, descubra lo que tiene que decir sobre el vínculo de Yoko Ono con las primeras vidas de los Beatles, y cómo pasó de ser un joven normal a convertirse en una leyenda mundial de la música. Richard Starkey, conocido mundialmente como Ringo Starr, nació el 7 de julio de 1940 en el barrio obrero de Dingle, Liverpool. Se le reconoce sobre todo por sus contribuciones a la industria musical. Nací en un hogar en el que se valoraba mucho el baile y la música. Puede que los primeros años de la vida de Ringo parecieran llenos de felicidad, pero lo que ocurrió después fue cualquier cosa menos un cuento de hadas. Érase una vez sus padres, Richard Starkey padre y Elsie Glee, que participaban con entusiasmo en una animada vida social llena de swing, música swing y bailes de salón. Pero todo eso cambió cuando nació el pequeño Richie. La dinámica del hogar sufrió una transformación significativa. Elsie se convirtió rápidamente en una gran protectora de su hijo, mientras que Big Richie, reconocido como su padre, se fue retirando poco a poco de la escena. Pasaba más tiempo en los bares y menos con su familia. Como resultado, sus vidas se vieron afectadas, lo que finalmente condujo a su divorcio y separación en 1944. A Ringo solo le quedaron recuerdos fragmentarios de su padre. Sufrió una dificultad tras otra, comenzando con una experiencia que el niño tuvo cuando tenía solo 6 años, con una cirugía. Dejar a su familia y quedarse atrás en la escuela fueron dos de los retos que experimentó a lo largo de su recuperación, que duró todo un año mientras estuvo en el hospital. Cuando volvió a casa, Ringo tenía dificultades en la escuela, se sentía desconectado de sus compañeros y luchaba contra sus propias inseguridades. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Fue durante esta larga estancia en el hospital cuando Ringo descubrió por primera vez su pasión por la batería. El personal médico, que intentaba entretener a los niños, les animó a tocar música, y Ringo aprovechó la oportunidad para utilizar unas baquetas improvisadas para tocar ritmos que pronto se convertirían en su vía de escape de la dura realidad de su infancia. Ringo buscó refugio en la música una vez más, sumergiéndose en el sonido de la batería mientras que otros instrumentos tenían poco atractivo para él. En 1953 se le diagnosticó tuberculosis, por lo que tuvo que ser ingresado de nuevo en un centro de cuidados de larga duración durante un periodo más prolongado. Aunque su camino no fue fácil, la resistencia que aprendió a lo largo de estos años resultaría ser una característica distintiva del individuo que acabaría convirtiéndose en la banda más famosa del mundo. Los Beatles. Cuando regresó a su ciudad natal, la educación se había convertido en un recuerdo lejano, y Ringo no tenía ningún interés en volver. En cambio, descubrió que aprender a tocar junto con la música le proporcionaba grandes satisfacciones. Mientras su madre se volvía a casar e intentaba rehacer su vida, Harry Graves, su padrastro, se convirtió en una presencia constante en su vida, proporcionando a Ringo una introducción al mundo de la música de big band y compartiendo con él una lección de compasión que contrasta fuertemente con el mundo que le rodea. El barrio de Ringo era sombrío y estaba lleno de dificultades. Era un lugar donde seguía intentando sobrevivir. Pero incluso en medio de este duro entorno, la pasión de Ringo por la música no hizo más que aumentar. Aunque luchó por conseguir un trabajo, ya fuera como ferroviario o camarero, su amor por el ritmo nunca decayó y, cuando finalmente consiguió un puesto como aprendiz en el campo de la maquinaria, no fueron las máquinas en sí las que cautivaron su mente, sino la comunidad de músicos que empezó a surgir a su alrededor. Fue en estos momentos aparentemente insignificantes cuando el destino de Ringo se fue escribiendo poco a poco. Desde que era un niño enfermo que golpeaba los armarios en el hospital hasta que era un joven que descubría la música esquifle y hacía amistades que serían la base de su futuro durante sus años de formación. Ringo se enfrentó a una serie de obstáculos que le sirvieron para prepararse para algo que era mucho más importante de lo que jamás podría haber soñado.
¿Cómo influyeron estas primeras dificultades en la formación del que más tarde se haría famoso como batería de los Beatles? Nadie sabía que este chiquillo de las arenosas calles de Liverpool alteraría algún día el mundo compás a compás. Durante las primeras etapas de la carrera de Ringo Starr, durante sus pausas para comer en la fábrica de producción, Ringo Starr y su amigo Roy Trafford se escabullían a un pequeño club llamado The Cellar para dar rienda suelta a su pasión por la música. Sigue mirando mientras exploramos los vericuetos que condujeron a Ringo por el asombroso camino de la popularidad. Los puntos de inflexión hacia la popularidad. Y, mientras Ringo improvisaba, Trafford tocaba la guitarra y ofrecía un rasgueo. Para generar ritmos, utilizaba todo lo que encontraba, incluida una caja, una lata de galletas e incluso el respaldo de una silla. Con el tiempo, su improvisada banda llamó la atención de otro vecino y compañero de trabajo, el guitarrista Eddie Mouse, y ambos acabaron creando el cuarteto Eddie Mouse. Poco después, para rendir homenaje a un conocido monumento de Liverpool, la banda cambió su nombre por el de Eddie Clayton and the Clayton Squares. El grupo experimentó con la popular moda del skiffle interpretando con sus instrumentos canciones alegres como Rock Alan Lenny y Strolling Kane. Ringo, conocido por su inventiva, raspaba una tabla de lavar con un dedal, añadiendo un ritmo sin complicaciones pero contagioso. Además, poseía un amor natural por el baile, al igual que sus padres, y él y Roy incluso tomaban clases de baile juntos para perfeccionar sus rutinas para las citas y otras ocasiones sociales. Sin embargo, el momento que realmente alteró el curso de la historia se produjo el día de Navidad de 1957, cuando el padrastro de Ringo, Harry Grave, le regaló su primera batería. Se trataba de un juego de segunda mano que incluía una caja, un bombo y un platillo casero fabricado con la tapa de un cubo de basura. Por simple que fuera, era todo lo que Ringo necesitaba para iniciar su camino hacia la maestría en el arte de tocar la batería. Las actuaciones de la Eric Clapton Band se vieron impulsadas como resultado de su talento recién descubierto, lo que llevó a la banda a recibir más conciertos en Liverpool y sus alrededores. Ringo tomó una decisión que resultaría decisiva en noviembre de 1959, cuando la ola del skiffle estaba desapareciendo rápidamente y el rock and roll americano empezaba a extenderse por el Reino Unido. La banda probó varios nombres diferentes, desde los Raging Texans hasta Jack Storm and the Raging Texans, antes de decidirse finalmente por Rory Storm and the Hurricanes. Fue en esta época cuando Richard Starkey se convirtió oficialmente en Ringo Starr. Starr fue el nombre que Ringo utilizó para sus apariciones en solitario porque quería un nombre artístico con sabor a country western e inspirado en los anillos que llevaba. A principios de 1960, el tiempo se había convertido en un aspecto integral de las actuaciones de los Hurricanes. A lo largo de su carrera, Rory Storm and the Hurricanes se han consolidado como una de las bandas más populares de Liverpool. En mayo de ese año, se les presentó la oportunidad de residir en un campamento de vacaciones de Butlins en Gales durante 3 meses. Este fue su punto de inflexión. Durante un tiempo, Ringo tuvo un conflicto. Para aceptar el trabajo, Ringo tendría que renunciar a su aprendizaje como maquinista, que había durado más de 5 años. Sin embargo, optó por seguir su corazón, y esta decisión alteraría el curso de su vida para siempre. La residencia en Butlins le brindó otras oportunidades importantes. Esto incluyó un viaje en el que actuó en las instalaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Francia. Sin embargo, a pesar de los emocionantes acontecimientos, Ringo dijo posteriormente que la gira no fue tan alegre como había imaginado que sería. Era un ambiente tenso debido a las tensiones que existían entre británicos y franceses. Había mucha elevación en los Hurricanes. Para cumplir su compromiso con Butlins, inicialmente rechazaron una oferta para actuar en Hamburgo, Alemania. Sin embargo, finalmente cambiaron de opinión, lo que dio lugar a una serie de acontecimientos que acabarían teniendo una fatídica confluencia. El 1 de octubre de 1960, Rory Storm y los Hurricanes se unieron a los Beatles en el Kaiserkeller Club de Hamburgo, a metros de Bruno Koch. Aunque los Beatles aún eran relativamente desconocidos en aquella época, actuaban como teloneros de los Hurricanes, que eran los cabezas de cartel. Ringo Starr y John Lennon tuvieron su primer encuentro durante este periodo. La primera vez que Ringo se sentó con los Beatles fue el 15 de octubre de 1960, cuando tocó la batería en una grabación de Summertime junto a la banda y el vocalista de Rory, Lou Walters. Paul McCartney y George Harrison también estaban allí en ese momento. La batería de Ringo produjo un impacto duradero.
además de compartir escenario con los Beatles en alguna ocasión durante su estancia en Hamburgo. También consiguió atraer la atención del talentoso guitarrista Tony Sheridan. Sheridan quedó tan sorprendido por la técnica única de Ringo que incluso intentó convencerle para que se uniera a su propia banda. En aquel momento, nadie tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Era solo el comienzo del viaje de Ringo Starr con los Beatles, y el ritmo de la historia estaba a punto de sufrir una transformación que duraría para siempre. Tras actuar temporalmente con Tony Sheridan en Hamburgo, Ringo Starr tomó una decisión que alteraría su vida para siempre cuando decidió abandonar Rory Storm and the Hurricanes, una banda que le había reportado cierto éxito pero que le había dejado con ganas de más. Esta decisión se tomó en enero de 1962, cuando se unió oficialmente a los Beatles. Ringo regresó a los Hurricanes para lo que resultaría ser su última temporada bajo la bandera de Butlins. Sin embargo, todo cambió el 14 de agosto, cuando recibió una llamada de nada menos que John Lennon, invitándole a formar parte de los Beatles. Apenas 2 días después, el manager de los Beatles, Brian Epstein, comunicó la devastadora noticia a Pete Best, que en aquel momento era el batería del grupo. The Lads Want You Gone. Y Ringo declaró en Best que le habían dicho que el productor George Martin no estaba contento con su forma de tocar la batería y que el grupo pensaba que no encajaba. Ringo relató esta experiencia en la canción. Ringo estaba preparado para aceptar el trabajo que alteraría permanentemente el curso de su vida. La primera actuación de Ringo con los Beatles tuvo lugar el 18 de agosto de 1962, en un baile en Port Sunlight. Sin embargo, las cosas no fueron según lo previsto desde el principio. Al día siguiente, los seguidores de Pete Best, furiosos, se reunieron en el legendario Cavern Club. Epstein se vio obligado a contratar a un guardaespaldas para proteger a Ringo porque la ira era tan feroz. Ringo nunca abandonó el local, e incluso en casa de Best, la reacción fue tan intensa que resultó mucho más furiosa. A pesar de este difícil comienzo, el destino de Ringo era inmutable. Ahora era miembro de los Fab Four, y el 4 de septiembre de 1962, Ringo tuvo su primera sesión de grabación con los Beatles. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto durante la sesión, debido al hecho de que el productor George Martin tenía dudas sobre las capacidades de Ringo. Llamó al baterista de sesión Andy Watt para su sesión posterior el 11 de septiembre con el fin de participar en la grabación de su single debut, Love Me Do. El único instrumento que Ringo sabía tocar era la pandereta. Se desataron los temores de que su tiempo con los Beatles se truncaría rápidamente. Posteriormente dije que tenía la impresión de que intentaban hacerme un Pete Best. Sin embargo, Martin no tardó en recalcar que solo se trataba de una precaución y, en noviembre de 1962, los fans de los Beatles ya habían aceptado completamente a Ringo como un miembro más, como resultado de que su confianza dentro de la banda se disparara y de que algunas personas incluso le exigieran que cantara. Ringo se convirtió rápidamente en algo más que el simple batería de los Beatles. Entre 1963 y 1964, su actitud optimista le granjeó admiradores en todo el Reino Unido, y su energía contagiosa se puso de manifiesto durante sus legendarios conciertos. Con el lanzamiento del segundo single de la banda, la Beatlemanía se extendió por toda Gran Bretaña. Fue un momento decisivo cuando debutaron en antena en Thank Your Lucky Stars, lo que les hizo subir como la espuma en las listas de éxitos. Ringo, con su carisma característico, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans, que no tardaron en llevar pins en la solapa que decían I love Ringo, amo a Ringo, mientras sonaban canciones como I want to kiss Ringo, quiero besar a Ringo. Esto ayudó a la banda a consolidar su posición como la banda más exitosa del país. Adie, y un voto para que Ringo sea presidente. Ringo recibió su parte justa de protagonismo a medida que la fama de los Beatles se disparaba y la canción se emitía por la radio, disfrutando del estilo de vida festivo que acompaña a la popularidad. Recordaba con cariño que había pasado 3 años viviendo en clubes nocturnos, sin parar, y su talento para el baile era elogiado con frecuencia. Gracias a su atractivo magnético, el poder de estrella de Ringo brilló con luz propia cuando los Beatles cruzaron el Atlántico en febrero de 1964 para actuar en el programa de Ed Sullivan. Con 73 millones de telespectadores sintonizando, fue capaz de ganarse los corazones del pueblo estadounidense. Cuando Ringo vio a todos los niños saludándome, mencionó más tarde que se dio cuenta de que me había ido bien en los Estados Unidos. Era casi insondable, éramos unos chicos normales, pero habíamos conseguido abrirnos camino. En particular,
Los momentos de protagonismo que Ringo experimentaba durante las actuaciones contribuyeron a su continuo crecimiento en notoriedad. Cuando John Manan ponía un micrófono delante de su batería, lo llamaba cariñosamente la hora de la estrella. Fue uno de los protagonistas de la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night, gracias a su ingenio y atractivo natural, que hizo que el público le aplaudiera a millares. Los escenarios creados por el director Richard Lester estaban diseñados para resaltar las capacidades expresivas de Ringo. Algunos de los momentos más inolvidables de la vida de Ringo se grabaron en video cuando aún se estaba recuperando de una noche de fiesta. Según Epstein, el cariño del público por él aumentó como consecuencia de su encantadora personalidad. En 1964, cuando los Beatles se disponían a emprender una gira mundial, Ringo enfermó gravemente de amigdalitis y faringitis, lo que le hizo perderse 5 conciertos. Esto provocó tensiones y dificultades. Temía el posible desenlace, que era que le sustituyera el batería de sesión Jimmy Nicole, que estaba allí temporalmente, aunque la carga de la beatlemanía empezaba a ser muy pesada para todos ellos. Ringo pudo volver a la banda en Melbourne, lo que fue un afortunado giro de los acontecimientos. Estaba previsto que actuara en Montreal, en medio del revuelo que se formó durante el concierto. Los Beatles lanzaron Revolver en 1966, que incluía la popular canción Yellow Submarine. Esto le llevó a colocar su insignia verticalmente por seguridad durante toda la actuación. Como resultado, Ringo tuvo su primera experiencia como voz principal en un éxito británico número 1. Sin embargo, a finales de ese año, la banda había tenido suficiente de la agotadora agenda de viajes. Ringo comentó que dejamos las giras en el momento adecuado, ya que 4 años de beatlemanía eran suficientes para todos. Poco después, se trasladó a Sunny Heights, una casa más grande, y se concentró en tocar la batería para poder contribuir al innovador disco de la banda, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ringo dijo que, a pesar de la popularidad del álbum, a veces sentía que no era más que un músico de sesión. Esto se debió al hecho de que el poder de Lennon y McCartney sobre el proceso creativo aumentó. Los conflictos internos de la banda siguieron en ebullición durante toda la actuación. Ringo dejó a los Beatles por un corto tiempo en 1968. Mientras estaban haciendo el álbum blanco, no estaba satisfecho con la conducta dominante de McCartney y la tensión que existía entre Lennon y Harrison. Cuando Ringo necesitó encontrar paz y tranquilidad, se fue a Cerdeña, donde escribió el libro El Jardín del Pulpo. Harrison le recibió con los brazos abiertos y una ofrenda de flores cuando regresó 2 semanas después. También cubrió de flores su equipo de batería. A pesar de ello, las fisuras eran claramente visibles, y las problemáticas sesiones que tuvieron lugar en 1969 dejaron claro que los días de los Beatles estaban llegando a su fin. El 20 de agosto de 1969, los Beatles grabaron su última sesión juntos en los estudios Abbey Road. Tras solo unas semanas, John Lennon anunció en privado su marcha y, el 10 de abril de 1970, Paul McCartney hizo oficial que los Beatles ya no estaban juntos. Sin embargo, ¿qué le ocurriría a Ringo Starr tras la separación del grupo más importante de la historia del mundo? Siga las noticias para descubrir cómo se las arregló para navegar por la vida después de los Beatles. La próspera carrera en solitario tras dejar los Beatles. Después de pasar mucho tiempo detrás de la batería, Ringo Starr ha emprendido una exitosa carrera en solitario, para demostrar que era mucho más que el batería de los Beatles. Starr se hizo un hueco en las listas de éxitos casi de inmediato con el pegadizo exitazo It Doesn't Come Easy, publicado en 1971. Esta canción demostró su capacidad para valerse por sí mismo, y este éxito fue solo el principio. Consiguió 2 sencillos que alcanzaron el número 1 en Estados Unidos, el conmovedor retrato que escribió en colaboración con George Harrison, así como el humorístico Your 16, hicieron que su posición como artista en solitario se consolidara aún más en el Reino Unido. El Boogaloo logró alzarse hasta el puesto número 2. El álbum en solitario de Ringo Starr fue un éxito arrollador cuando se publicó en 1973, convirtiéndose en uno de los álbumes en solitario de mayor éxito en su territorio natal, alcanzando una posición entre los 10 primeros tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Starr fue capaz de demostrar que era más que capaz de prosperar fuera de la sombra de los Beatles, a tenor de este importante logro. Además, el álbum contó con colaboraciones de sus antiguos compañeros de banda, lo que contribuyó a tender un puente entre su viaje musical en el pasado y su aventura en el presente. Pero las habilidades de Ringo iban mucho más allá de la música. Se convirtió en una figura muy conocida de la televisión.
apareciendo en numerosos documentales e incluso presentando programas. Uno de sus papeles más apreciados fue el de narrador en las 2 primeras temporadas de la serie infantil Thomas y sus amigos. En este papel, su voz cálida y única se hizo legendaria para toda una nueva generación de admiradores. Además, se unió al reparto de Shining Time Station, un programa infantil del Public Broadcasting Service, como Mr. Conductor. Ringo siguió manteniendo una fuerte conexión con sus raíces en las actuaciones en directo, incluso a medida que crecía su fama como músico solista. En 1989, lanzó Ringo Starr and His All-Star Band, que reunía a un grupo rotativo de músicos consumados para girar con él por todo el mundo. Esto le permitió volver a deleitar al público más joven con su encanto y humor. En poco tiempo, su banda de estrellas se convirtió en una de las favoritas de los fans y se hizo famosa por sus conciertos llenos de energía. En este álbum se incluye un surtido de singles de Ringo en solitario, viejos éxitos de los Beatles y canciones de sus compañeros. Cada miembro de la banda tuvo su propio turno de protagonismo, lo que resultó en una presentación a la vez colaborativa y alegre. El concepto era sencillo, pero fantástico. Aparte de su éxito financiero, la técnica de estar en la batería le granjeó considerable atención y respeto por parte de la comunidad musical. Mientras que muchos bateristas ponen mayor énfasis en la destreza técnica, Ringo ponía más énfasis en la sensación, el ritmo y la musicalidad de su forma de tocar. Su forma de tocar la batería no consistía en solos vistosos, sino en servir a la canción, y su enfoque era sutil e inventivo. Muchos bateristas se vieron influidos por este fenómeno a la hora de enfocar su arte de una forma compositiva más seria. Diversos métodos, como su utilización de la empuñadura coincidente, su capacidad para reducir el tono de sus tambores y amortiguar los timbres tonales se convirtieron en características distintivas de la batería contemporánea. Las aportaciones de Ringo a la música no pasaron desapercibidas. En 1999, fue incluido en el Salón de la Fama de los Bateristas Modernos, y en 2011, los lectores de Rolling Stone lo clasificaron como el 5º mejor baterista de todos los tiempos. Se trata de un gran honor para alguien que a menudo minimizaba sus propias habilidades. El propio Starr se refirió con frecuencia a su trabajo en el tema de los Beatles Ring como su mejor batería grabada. Este es un testimonio de su habilidad y sensibilidad detrás del kit. Probablemente lo más notable, Starr se convirtió en uno de los pocos intérpretes en ser admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro del Salón de la Fama en 2 ocasiones distintas. Primero como miembro de los Beatles en 1988, y más tarde como artista en solitario en 2015. Starr cimentó su legado como una figura verdaderamente icónica en la historia de la música. En 2018, Starr fue nombrado caballero por la reina Isabel II, convirtiéndose en Sir Richard Starkey por sus servicios a la industria musical. Este honor coronó décadas de notables logros. Ringo mantuvo su modestia a lo largo de su dilatada carrera, afirmando con frecuencia que no podría haber sido más afortunado de haber formado parte de una aventura musical tan trascendental. Sin embargo, su impacto, carisma y brillantez son indiscutibles y su posición en los anales de la historia de la música, incuestionable. Sin embargo, ¿cómo era la vida de Ringo Starr fuera del contexto del estudio y el escenario? ¿De qué manera afrontaba este gran artista los altibajos de la fama? No deje de seguirnos para adentrarnos en los aspectos más íntimos de la fascinante existencia de Ringo. El aspecto de la privacidad. La vida personal de Ringo Starr es tan intrigante como su ascenso al estrellato. El cantante y compositor. En 1962, la misma semana en que se unió a los Beatles, tuvo su primer encuentro con la peluquera Maureen Cox. Su apasionado noviazgo culminó en boda en febrero de 1965, con Brian Epstein, manager de los Beatles, como padrino y George Harrison, junto con Harry Graves, padre de Starr, como testigos. Incluso una canción llamada Treat 'Em Tender Maureen de los Chiclets se inspiró en la boda y sus festejos. Ringo y Maureen tuvieron la suerte de tener 3 hijos juntos, lo que contribuyó al interés del público por la relación. El 13 de septiembre de 1965 nació Zach Hasson, que nació el 19 de agosto de 1967, y Lee, que nació el 11 de noviembre de 1965 en 1971. Starr adquirió la casa de John Lennon, situada en Berkshire, y estableció a su familia en el interior de la amplia mansión. Sin embargo, su matrimonio estuvo lleno de dificultades y se divorciaron. Cuando Ringo y Maureen se separaron en 1975, fue la casualidad la que unió a Ringo y a la actriz Barbara Bach en el plató de Cavernícola en 1980. Trágicamente,
Maureen falleció de leucemia en 1994, cuando solo tenía 48 años. El 27 de abril de 1981 se casaron en el Marylebone Town Hall, lo que supuso el comienzo de una relación sentimental entre ambos. Han construido una vida juntos. Durante el año 1985, dividieron su tiempo entre sus residencias de Cranleigh, Surrey, Los Ángeles y Montecarlo. Esta era una combinación de glamour y reclusión. Cuando nació la hija de Zack Starkey, Tatia Jane Starkey, Ringo se convirtió en el primer Beatle en ser abuelo. Fue un justo homenaje a su padre, que también se había convertido en abuelo. Zack se convirtió en un hábil batería, actuando con bandas como The Who e incluso acompañando a su padre en el escenario en giras de bandas de estrellas. Fue miembro de dichas bandas. A través del año 2016, Ringo se convirtió en la primera persona en la historia de los Beatles en convertirse en bisabuelo. Ahora tiene 8 nietos, lo que supone un legado cada vez mayor. Apareció en el número 56 de la lista de ricos del Sunday Times en 2011, con un patrimonio estimado de 150 millones de libras. Y en 2012 fue reconocido como el batería más rico del mundo 2014, a pesar de su dinero y su celebridad. Ringo siempre ha mantenido un estilo de vida con los pies en la tierra. En 2014, batió el récord de riqueza de cualquier batería del mundo. Ringo puso a la venta su amplia casa de Surrey, Readinghurst, que abarcaba 200 acres, aunque ese mismo año siguió conservando propiedades en Chelsea, Londres y Los Ángeles. Junto con Bach, organizó una subasta para vender una notable colección de objetos personales, que incluía la primera batería Ludwig que poseyó la estrella, así como una codiciada impresión original del disco blanco. Se recaudaron más de $9 millones con la subasta, y una parte de los ingresos se destinó a la Fundación Lotus, una organización benéfica creada por la pareja. Las opiniones de Ringo sobre temas de actualidad también han sido noticia en 2016. Mary McCartney confirmó que Ringo es vegetariano desde hace muchos años y que evita el ajo y la cebolla debido a sus alergias. Ringo lleva un estilo de vida tranquilo y saludable. Medita con regularidad y su vida gira en torno a su frase ya icónica, paz y amor. A sus 84 años, Ringo Starr vuelve a ser noticia, esta vez, con una revelación que podría alterar por completo el curso de los acontecimientos. Ringo reveló después de todos estos años. Tras décadas de silencio, Ringo ha admitido ahora que Yoko Ono fue responsable de un papel mucho más importante en la disolución de la banda de lo que se había aceptado hasta ahora. Según ha declarado Ringo Yoko, el efecto que tuvo sobre John Lennon no fue solo personal, sino que tuvo un impacto significativo en la dinámica que existía dentro de la banda. Su presencia constante en el estudio y su participación en las decisiones creativas de Lennon influyeron significativamente en la dinámica. Creó un ambiente cada vez más caldeado, que llevó al límite la ya de por sí tensa situación. Las relaciones de los Beatles llegaron a un punto de ruptura, el punto de no retorno. Según Ringo, las sesiones de grabación del álbum blanco supusieron un importante punto de inflexión en la historia de la banda. La persistente presencia de Yoko junto a John Lennon provocó que Paul McCartney, George Harrison y el propio Ringo experimentaran niveles crecientes de insatisfacción. John y Yoko estaban en un lado de la banda, mientras que el resto de los miembros de la banda sentían una creciente sensación de alienación. Se produjo un efecto gradual en la confianza y camaradería que habían sido la fuerza motriz de sus logros creativos, y la influencia de Yoko pareció ser el factor decisivo. Los francos comentarios de Ringo también subrayan el problema personal que estas tensiones le supusieron cuando la banda empezó a fragmentarse. Ringo empezó a sentirse marginado, lo que le llevó a una ausencia temporal pero sustancial de la banda durante las sesiones para el álbum blanco. Su salida emocional fue un claro indicio de la agonía mental que estaba experimentando, y describe cómo la tensión se hizo intolerable. Aunque Lennon consiguiera persuadirle para que volviera, la cohesión de la banda estaba ya tan gravemente afectada que no podría repararse por completo. El reconocimiento de que Ringo asumió la responsabilidad por el impacto emocional que este periodo de tiempo tuvo en él es posiblemente el aspecto más triste de su confesión. Al observar las estrechas amistades existentes, Ringo fue testigo de cómo los Beatles, que habían sido inseparables en el pasado, se separaban poco a poco. Cada miembro de la banda empezó a perseguir sus propios intereses y, como resultado, los Beatles se convirtieron más en una colección de individuos que en la banda icónica que había conquistado el mundo. Habla con tristeza de cómo la química del grupo, antaño legendaria, se vio afectada por las luchas internas, exacerbadas por la influencia de Yoko sobre John. Por otra parte,
Los descubrimientos de Ringo van más allá del papel de Yoko en la desintegración de los Beatles. Además, contempla los retos a los que se ha enfrentado durante este turbulento periodo. De particular importancia fue su lucha contra el alcoholismo, que coincidió con la disolución de la banda, así como sus problemas personales, combinado con las exigencias de la celebridad y la disolución de los Beatles. Esto causó una tormenta de trastornos en su vida. Pero, a pesar de todo, Ringo consiguió encontrar el camino de la sobriedad, demostrando una resistencia y un coraje extraordinarios frente a la adversidad. La revelación hecha por Ringo aporta un punto de vista fresco y profundamente íntimo a la narración de la disolución de los Beatles. El testimonio de Ringo también pone de relieve las heridas emocionales que dejó esta traumática época. La posición de Yoko Ono, rumoreada durante mucho tiempo, ha quedado finalmente demostrada como parte crucial en la desintegración de la banda. Para Ringo, no se trataba simplemente de la conclusión de la carrera de la banda. Como resultado, la hermandad llegó a su fin. Ringo da su versión de los hechos y sus comentarios sobre los últimos años de los Beatles están llenos de dolor y nostalgia. Relata los acontecimientos que tuvieron lugar durante esos años. Nos quedamos pensativos. Existe la posibilidad de que otro miembro de los Beatles salga a expresar su propio punto de vista. ¿Podrían las entrevistas que concedieron en el pasado Paul McCartney o incluso George Harrison aportar más información sobre los problemas que atraviesa ahora la banda? Es posible que la imagen global aún no esté completa porque hay muchas historias que no se han compartido sobre la desintegración de los Beatles. Gracias por ver el video. Comparta sus comentarios a continuación. Por favor, dale a me gusta, suscríbete para ver la información más reciente, y haz clic en el botón de siguiente video en la pantalla para ver otros videos interesantes.